Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para meditar y estudiar en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a tocar algo acerca de la vida de Abraham. Si se recordarán, estamos siguiendo el patrón que nos da Hebreos 11. Y Hebreos 11 toca tres aspectos, a mi parecer, sobre Abraham. Entonces vamos a darle mucho énfasis a esos aspectos y vamos a dividir en tres partes la vida de Abraham. Esta ocasión va a ser solo la introducción y no va a ser un estudio exhaustivo de la vida de Abraham, sino que tocando los aspectos devocionales que nos dejan también bastante de la comprensión cuando leemos Hebreos 11. En esta ocasión vamos a tratar los pasajes en Génesis. Vamos a comenzar con algunos datos del capítulo 11, del final del capítulo 11, y vamos a llegar hasta el capítulo 14. Como les digo, no es un estudio exhaustivo, sino es un estudio biográfico y espero yo bastante devocional, que podamos ver el ejemplo que tenemos en Abraham y seguir lo que él tuvo de bueno y evitar lo que hizo de malo. Entonces, hermanos, los invito a orar y a tener ahí listo su Biblia en el capítulo 11 de Génesis. Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más reunirnos por este medio para meditar en tu revelación, Señor, en lo que tú has dejado, en lo que nos muestra tu voluntad, en los aciertos y desaciertos que han tenido muchos hijos tuyos, en este caso Abraham, Señor, y que nosotros podamos aplicar a nuestra vida las cosas buenas que Él nos dio de ejemplo, la fe que tuvo, Señor, y evitar lo que a ti no te agrada. Te pedimos que nos ayudes a comprender eso. Solo tu Espíritu Santo nos ilumina y nos hace comprender a los que somos hijos tuyos las Escrituras, Señor. Te alabamos y te adoramos, que este momento sea de reflexión para nuestras vidas, que nos podamos poner en la vida de Abraham y tratar de comprenderlo, Señor, y evitar lo que hizo de malo y a igual imitar la fe que tuvo, Señor. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comencemos con algunos datos acerca de Abraham, originalmente llamado como Abram, que significa padre excelso, cambiado después a Abraham, que significa padre de multitudes. Realmente no hay un acuerdo exacto entre los eruditos de qué época vivió Abraham. Algunos piensan que vivió desde el año 2200 al año 2000 antes de Cristo, y otros piensan que vivió entre el 900 al 1700 antes de Cristo. También hay algunas dificultades con respecto a ver qué es Ur de los Caldeos, la ciudad donde comienza la vida de Abraham. Y aquí en este mapa podemos ver dos ubicaciones. Una es una región que se denomina Ur, que está al norte, está marcado ahí en rosado, y pues quienes apoyan esta teoría tienen la idea de que Abraham viajó relativamente menos hacia Harán con su familia, desde Ur, que es esa región que se ha reconocido más modernamente con
con ciertos estudios como Ur ahí, o una ubicación tradicional que queda más al sur, que es una ciudad que estaba a la orilla del río Éufrates. Y si ven ahí en este mapa, pareciera que no fuera una ciudad costera. Sin embargo, se tiene registro que hace más o menos unos 4000 años el mar Árabe o el océano Índico llegaba hasta donde se encuentra ubicada Ur. Entonces Ur sería una ciudad costera. Quienes defienden más esta teoría ven que hubo una gran migración de semitas más o menos en el siglo 25 antes de Cristo hacia esa región donde estaba la ciudad de Ur. Y pues hay una migración, como sabemos, Abraham era descendiente de Sem, entonces localizan más con la ciudad de Ur, que está ubicada, como les digo, a las orillas del río Éufrates y que era una ciudad costera en aquel entonces. Como pudieron ver en el mapa, el mar ha retrocedido y eso ha ampliado un poco el terreno que tiene esa región. Entonces, pues en mi opinión, lo tradicional es de que Ur sea la ciudad que está descrita y que haya emprendido un gran viaje hacia Harán. No era algo extraño porque cuando Abraham, ya sea en el 2200 o en el 1900, habían grandes rutas de comercio hacia la región que ahora es Turquía, e incluso esa civilización viajaba también hacia Pakistán, a lo que es Pakistán ahora. Es muy importante ver que Ur es una de las ciudades más viejas que hay registro en la historia universal. De hecho, esa región se conoce como la cuna de la civilización. Y más o menos se tiene registro que era habitada desde el año 3200 antes de Cristo. Entonces, casi llevaba un milenio cuando Abraham llegó ahí o nació ahí. Ur, hermanos, era una ciudad que estaba amurallada y en las afueras habían algunos cultivos. Eso nos lo muestra la historia universal. Eso es importante porque vamos a ver que Abraham, algunas personas creen que era un nómada o un seminómada. Los nómadas, hermanos, eran personas que no tenían un lugar fijo en donde vivir. Y los seminómadas eran personas que vivían en las afueras de las grandes urbes como Ur y vivían por épocas. Entonces solo cuando había cierto tipo de actividades de tipo agrícola o alguna festividad que llevara cierto tipo de comercio, entonces los seminómadas se metían en las ciudades o afuera de las ciudades y vivían por un breve tiempo, no más de un año, y luego se iban hacia otro lugar. Mientras que los nómadas vivían básicamente moviéndose de un lugar a otro. Como vemos en las escrituras, cuando vemos en Génesis 12, nos dice que Abraham era de 65 años cuando dejó la tierra. Entonces, el hecho de que solo se mencione dos ciudades, una Ur y el otro Harán, llevado a pensar a algunas personas
que Abraham no era ninguno de estos dos tipos de personas, no era ni nómada ni seminómada, sino que estaba establecido tanto en Ur como después en Harán. Algo muy importante respecto a eso es de que en Ur o en Harán, ambos eran ciudades, tenían cierto tipo de casas de adobe y algunas veces casas hechas de algún tipo de madera con revestimiento de algunas hojas. En Ur se han descubierto que eran casas de adobe y que las personas tenían cuartos separados. Sin embargo, por el clima, preferían dormir en las azoteas. Es muy importante ver eso porque cuando veamos adelante, va a mencionar el escritor de Hebreos que luego Abraham vivía en tiendas. Y es algo muy importante ver el contraste que tenía, que el cambio que tuvo en su vida de estar en una casa de adobe, una construcción bastante hecha, a estar viviendo en tiendas. Luego también tenemos un acontecimiento importante que es el reinado de Sargón en el año 2340 a.C. Y eso es muy importante porque este Sargón vino a estandarizar muchas de las cosas que tenía la región. Antes de Sargón, la región era como muchas ciudades que habían como ciudades-estado y cada una tenía un tipo de moneda, un tipo de medida, sus propios dioses, cada ciudad. Y este personaje vino a unificar todo. Al final, en pocos años, su dinastía no fue muy larga. Entonces, vemos que cayó la dinastía y el imperio también cayó con él. Eso hizo que la ciudad de Ur fuera otra vez una ciudad con bastante apogeo. Y en ese apogeo, estamos hablando más o menos del año 2200 hasta el año 1500, Ur tuvo un gran apogeo. En ese apogeo fue donde Abraham salió de esa ciudad, en el mayor apogeo económico. Y veremos que Abraham no sabía a dónde iba, como nos lo dice el autor de Hebreos. Eso, hermanos, es una muestra de fe. Siguiendo un poco acerca de los datos de Abraham, vemos que Abraham, como nos lo dice el capítulo 11, es hijo de Tarem. Y tenemos registro bíblico que tenía de hermano a Nacor y Harán, y era medio hermano de Sara, con quien se casó también. Vemos también que tuvo por mujer a Agar, del cual salió Ismael, y cuando se murió Sara tuvo a Cetura. Con ella tuvo varios hijos. Creo que el más importante, porque se menciona después, es Madián. Madián es el padre de los madianitas y vamos a escuchar de ellos en la historia de Moisés. Luego tenemos que tuvo a Isaac con Rebeca, que es el hijo de la promesa, y es uno de los temas que vamos a ver más detalladamente. Y fue abuelo de Esaú y de Jacob. Vemos de primero, y quiero que leamos también Josué 24, 2 y 3, donde le dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Hermanos, este pasaje es muy importante porque vemos que quien realiza la acción de elegir, de tomar, es Dios. Y lo hace en un momento donde Abraham o la familia de Abraham era idólatra. Yo creo que, en lo personal, creo que cuando dice servían a otros dioses extraños, eso indicaba que era toda la familia y posiblemente a Abraham también. Pero la elección de tomar a Abraham es de Dios y es una elección soberana. No es porque Abraham haya sido una buena persona que llegó después, ay, tan bueno que es que llegó a conocer a Dios. No, Dios lo tomó dentro de una familia idólatra que servía a otros dioses. Desde ahí tomó a Abraham y Dios fue el que lo guió hacia la tierra de Canaán y le dio la descendencia y le dio a Isaac. Ese pasaje nos muestra mucho acerca de la soberanía de Dios. Y veamos otro pasaje que es también muy importante, lo que nos dice Esteban en Hechos 7. Del 2 dice, y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te demostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Es muy importante ver en este pasaje cuándo fue que fue ese llamado de Abraham. El llamado de Abraham fue estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Eso es muy importante, es porque vemos que fue desde Ur de los Caldeos que Dios llamó a Abraham. Algo que es muy importante de tener en cuenta porque cuando leemos Génesis 11, ahí sí ya nos aparece lo que nos dice de sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Cuando leemos que a Esteban que nos dice eso, lo leemos ya cuando está en Harán, pero el llamado que tuvo a Abraham fue desde Ur de los Caldeos. Entonces, comencemos a ver el pasaje que nos enseña Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Eso se lo dijo en Harán, ya habían salido de Ur de los Caldeos. ¿Quiénes habían salido de Ur de los Caldeos? Había salido Taré, padre de Abraham, Abraham y su esposa, los hijos de Harán y Nacor. Entonces, de quienes se tenían que separar era de Nacor. Y porque, como vemos en el capítulo 11, Taré ya había muerto. Pero aún así había que haber esa separación de la familia. Y es posible de que a veces sean como un lastre, algo que impiden avanzar en la fe. Eso, hermanos, no implica que abandonemos a nuestra familia. De hecho, siempre lo que les he dicho, si ustedes no tienen a familias cristianas, entonces evangelícenlas. Es lo primero que tenemos que hacer. Claro está que a veces hay personas que estando en la familia con otra religión tienen costumbres
que perjudican nuestra vida cristiana. Y por eso es de que aquí Dios le está pidiendo que se separe de la familia de su padre, de la casa de su padre. Porque puede ser que sean también un obstáculo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos familia o amigos con prácticas que dañan nuestra vida espiritual. Hay que ver y hacer una separación de eso, que es muy importante. Pero no dejemos a nuestra familia o a nuestros amigos que no son creyentes sin que conozcan a Cristo. Tratemos de evangelizarlos, hermanos. Y aquí viene una de las cosas más importantes, a mi parecer, de los textos que para conocer y comprender la Biblia. Y es porque, como ustedes sabrán, nuestra iglesia tiene una posición dispensacionalista. ¿Cuál es el corazón del dispensacionalismo? Hacer una distinción entre la iglesia e Israel. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Justamente por lo que nos dice estos versículos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos tres factores que Dios le promete a Abraham. Uno, la descendencia, la tierra y la bendición. ¿Por qué estos factores son para Abraham y por qué nosotros creemos que hay una diferencia entre la iglesia e Israel? Porque se lo está diciendo a Abraham, hermanos, la promesa que le está dando, el hecho de que él tenga que salir de la tierra, de la casa de su padre, no se lo está diciendo a ninguno más que a Abraham. La bendición que está dada aquí es la descendencia, la tierra y la bendición a Abraham. Sí, Dios, por ejemplo, cuando habla sobre Edom y el castigo de Edom, que si ustedes leen el libro de Abdías se van a dar cuenta que ocupa todo el pequeño libro de Abdías en la destrucción de Edom y por qué es de que Edom va a recibir juicio. No se lo está diciendo a alguien más. Sí podemos aplicar y aprender de ellos, pero directamente la interpretación es que es a Edom, aquí es a Abraham. Por ejemplo, cuando vemos a Jonás en Nínive y la destrucción de Nínive que tiene que ir a predicar, no es la destrucción de Babilonia, no es la destrucción de Israel, no es la destrucción de ninguna otra ciudad, sino el mensaje es dado a Nínive. Claro que nosotros podemos aprender de esa historia y poder aplicar, porque también revela la voluntad de Dios en preservar o en castigar a las personas. Espero que sea bastante claro y vamos a retomar el pacto abrahámico la próxima vez que veamos a Abraham. Entonces en el capítulo 15 vamos a estudiar un poquito más acerca de por qué es Abraham y su descendencia y no es la iglesia a quien está prometiendo esto. Y dice, hay tres factores. Uno, nos comienza a decir que hará de él una nación grande. Y esto, hermanos, se refiere a que va a ser grande en número. Los que salen de Abraham van a ser naciones grandes en número. Y es una nación. Perdón, aquí vemos que es una nación porque es una nación que es la que es de la promesa.
De Abraham salieron varias naciones, como sabemos, de Ismael salieron los árabes y de Cetura también hubieron varios príncipes, como por ejemplo hemos mencionado a Madián, que es el más representativo porque Moisés llegó con ellos. Pero hubieron varias naciones que salieron de ahí. Pero la nación de la promesa, hermanos, es Israel y no otra. Luego dice, y te bendeciré. Y eso es una bendición material y espiritual para esa nación, para los hijos de Abraham. Luego, engrandeceré tu nombre. Y engrandecer el nombre de Abraham es algo que sí se ha cumplido. Abraham es reconocido por las tres grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, como el padre de la fe y como alguien ejemplar. Entonces vemos que a nivel mundial es reconocido el nombre de Abraham. Y luego nos dice, y serás bendición. Hay una posible traducción aquí que es un imperativo y dice, sé bendición, lo cual denotaría la posición moral que Abraham tiene al recibir tantas bendiciones. El hecho de ser una nación grande, bendita y de ser alguien reconocible, lleva a una posición moral también alta, y Abraham tenía que ser una bendición. Aunque eso, hermanos, no es una condición para que se cumpla lo que Dios le está prometiendo, sino que es más bien un llamado a ser un buen administrador de la bendición que Dios le está dando. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto abrahámico, hermanos, indirectamente abarca a otras personas. ¿Por qué es indirectamente? Porque no se nos dio a nosotros directamente esas promesas, pero sí abarca, y hay ciertas cosas que otras personas van a tener que hacer con Abraham, y el trato que le den a Abraham y a su descendencia es un trato que Dios va a ver. Lo que le dice aquí es, va a haber una bendición para quienes digan o te bendijeren a ti, te traten bien. Y es muy importante observar, según Rairi, en su Biblia anotada nos dice que el hecho de que esté en plural esta bendición, que las personas estén en plural y el otro en singular, entonces nos dice que lo que se esperaba es de que hubieran más personas que bendijeran a Abraham y a su descendencia. En este caso, la bendición o una maldición es tratar bien a Abraham o a su descendencia. Algo muy importante aquí, que la palabra maldijeren, que tiene la matiz de blasfemar o insultar a la descendencia, a Abraham y a su descendencia, también es utilizada como para hacerla despreciable, rebajarla o hacerla poco o pequeño. Eso es de pronunciar una maldición o maldecir, en este caso, hacer despreciable, rebajar, hacer poco a las personas que están recibiendo esta promesa de Dios. ¿Y qué es esto que dice maldeciré? La maldición es una cuestión judicial por parte de Dios, y podemos ver mucho en la historia, muchos ejemplos de cómo es de que esto se lleva a cabo. Porque en la historia universal tenemos a naciones
que han hecho estragos en Israel. Hacen de poco o rebajan esta bendición. Y lo más frecuente en nuestra actualidad, pues, es en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, y cómo es de que terminó Alemania en una desgracia completa por comenzar ese antisemitismo. Claro está que Dios, si bien los destruye, no es alguien que permanece su ira para siempre, aunque sí han habido naciones que ya no se levantaron, como Tiro, ¿verdad? También en la historia universal tenemos a Babilonia, y Babilonia, pongo aquí a Babilonia porque Babilonia, si bien es una nación que se levantó en contra de Israel, pero también fue un juicio de Dios a Israel por desobediente. Y si ustedes pueden leer a Habacuc, ahí Habacuc está hablando siempre de por qué Dios permite tal injusticia, y lo que le responde Dios, hermanos, es de que va a utilizar a Babilonia para juicio de los judíos. Y como Babilonia se va a sobrepasar, va a ser de poco o va a ser pequeño a Israel, entonces también hay juicio para ellos. Y si nos vamos viendo así poco a poco la historia, vamos a observar que muchas naciones, Media y Persia, también tuvieron juicio contra ellos por hacer cierto tipo de persecución en la época de Esther, por ejemplo. Y en Grecia no se diga, y llegamos a Roma, y Roma también es otro instrumento de Dios para juicio, y ese instrumento de Dios para juicio fue un gran castigo del cual los judíos no se levantaron durante siglos, hermanos, pero fue un instrumento de juicio. Y igual también Roma cayó tal vez a los años, pero no es de que se han mantenido siempre los imperios, y siempre les va mal a los que hablan y hacen de poco a la descendencia de Abraham y a sus hijos. Algo que tenemos que resaltar aquí del versículo 3, donde dice: serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra, perdón. Ese en ti, hermanos, es importante porque se trata de la simiente de Abraham, es decir, la descendencia de Abraham que nos llevaría al Mesías. Y viendo esto, el antisemitismo que hay, el odio que tienen las personas con el pueblo de Israel, ese odio, hermanos, es interesante porque es oponerse a la voluntad de Dios y su plan. El antisemitismo es decir, odiar, maldecir al pueblo de Israel, se basa no en el odio racial, sino para nosotros en el odio que tiene la humanidad depravada en hacer el plan de Dios. Versículo 4. Y se fue a Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Como vemos, era de 65 años, y eso es lo que nos lleva a ver que a pensar de que Abraham no era un nómada. Era de 65 años y solo se nos menciona que vivió en Harán como en Ur. Era alguien que estaba establecido en las ciudades. Lo más importante de este versículo, hermanos, es de que Abraham le creyó a Dios. Lo que Dios le dice a Abraham, para Abraham fue una verdad en su vida. Y por eso, como él creyó, tuvo esa fe,
hizo como Dios le había dicho. Se fue a Abraham como Jehová le dijo. Lo que pasa aquí es de que nos da muestra de la fe que le tuvo a Dios. Esa fe, el creer en Dios, hizo que Abraham actuara. Y es lo que nos tiene que mover a nosotros también, hermanos. Creer que lo que dice Dios es verdadero. Confiar en Él. Entonces podemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Y en los siguientes versículos nos dice que llegó a Siquem hasta el encino de More, y entonces ahí estaban los cananeos. Ahí se le apareció Dios y le dijo que le iba a dar a su descendencia esa tierra. Entonces, ya estando en la tierra donde Dios le había aparecido, que es la tierra prometida, allí edificó un altar a Jehová. Entonces, después de ese largo viaje, aún estando los cananeos en esa tierra, Abraham creía a Dios. No es de que él llegó y la tierra estaba vacía y estaba cultivable, no. Allí habitaba el cananeo entonces. No era una posesión de Abraham la tierra en ese momento. Y para los descendientes no la fue tampoco. Si se recordarán, se fueron a Egipto y toda la tierra que Dios le va a prometer, que vamos a estudiar más adelante el contorno geográfico que le es prometida, no ha alcanzado Israel esa magnitud de expansión geográfica. Entonces, aún así, Abraham alaba a Dios. Y eso es una muestra, hermanos, de nuestro carácter. Aunque la promesa le fue dada y es algo que se va a cumplir, Abraham no tomó posesión de ella porque ahí habitaban los cananeos. Pero eso no impidió aún que Abraham alabara a Dios. Y aquí algo muy importante que vemos en el verso 8, que pasó del monte al oriente a Betel y plantó su tienda ahí, y de Betel hacia Ai edificó otro alto altar, y caminando hacia el Negev. Si vemos el 8 y el 9. ¿Qué es lo importante ahí? Es de que vemos que ahí plantó su tienda, y entonces creo que aquí sí ya comenzó a vivir una vida de nómada. Antes estaba establecido en Ur o en Harán. Aquí comenzó, ya estando en la tierra prometida, a vivir como un nómada. No edificó una casa de adobe, que si era de la ciudad de Ur, sí sabía la técnica para edificar una casa y quedarse establecido en un lugar. Aquí comenzó a vivir en tiendas como lo hacían los nómadas. Pero ¿qué es lo que pasó con Abraham? En el versículo 10 dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí vemos que Abraham tuvo una prueba, y una prueba en la cual falló. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay ciertas circunstancias en donde nos vemos apretados, donde nuestra fe flaquece y tomamos malas decisiones. Por eso tomamos una decisión mala por enflaquecer en la fe. Recordemos que aquí en este es el primer capítulo que nos habla de cómo es de que Abraham comenzó a vivir la fe que tenía.
Cuando veamos el capítulo 22, ahí ves un Abraham que ya ha pasado muchos años y que tiene una fe más fuerte. De hecho, la prueba que tenemos ahí en el capítulo 22 es la prueba de fe más grande que pudo haber tenido y la pasó. Pero aquí en esto, en una vida relativamente reciente, falla en esta ocasión. ¿Por qué falla? Pues hay hambre en la tierra. Dios le había dicho que esa era la tierra que iba a tomar posesión Abraham para su descendencia, pero no se queda ahí. Y eso, hermanos, es un pecado de Abraham porque iba en contra de la voluntad de Dios, y hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios es un pecado. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Esa hambruna no era algo poco común, de hecho era bastante frecuente porque en la región había una dependencia de la lluvia para los cultivos, y esa dependencia de la lluvia, hermanos, variaba mucho la posibilidad de cultivo y por lo tanto también de ganado en esa tierra. Por el contrario, en Egipto el Nilo regaba los cultivos, entonces había una fuente de agua bastante fácil y accesible y constante. También el Nilo en tiempos de lluvia inundaba las tierras y las hacía más fértiles. Entonces era mejor para Abraham, según él, irse a un lugar donde era más rentable, más frecuente la lluvia, o los regadíos eran más constantes, y por eso iba a tener mejor alimentación. Eso fue un error de Abraham y nos debe tener también a nosotros una lección de carácter. Porque a veces, hermanos, el hecho de que estemos en una situación adversa, muchas personas creen que es porque falta de bendición de Dios. Y yo quiero que leamos 1 Corintios 16, versículo 8, que nos dice: pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí Pablo está hablando a los planes que tiene para ir a visitar a la iglesia en Corinto. Y dice que estará en Éfeso porque se le ha abierto una puerta grande y eficaz. Es una gran oportunidad, pero lo importante es que después dice, y muchos son los adversarios. Agregar eso, hermanos, nos muestra a veces que el hacer la voluntad de Dios no es cosa fácil. Vamos en muchas ocasiones a tener adversidad. Y Pablo nos dice eso, y hemos estudiado de Enoc y de Noé, de que la sociedad en donde vivían era adversa a ellos, pero aún así ellos eran predicadores, ellos daban buen testimonio. Aquí Abraham está fallando en eso, en mantenerse en la voluntad de Dios, por abandonar la tierra que Dios le había prometido. Si vemos, entonces, es un error y es un pecado el que Abraham hizo, pero no se queda solo ahí. Sigue, y a veces pasa con algún pecado que realizamos, que no se queda aislado, sino que progresa. Y progresa porque a Sarai le pide que en el versículo 12 le dice: cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservará la vida. Ahora pues di que eres mi hermana.
sabemos que ellos sí eran medio hermanos. Entonces, lo que está haciendo Abraham aquí es dar una verdad a medias. No decir toda la verdad, sino que parte de la verdad. Y creo que eso es un gran error. También busca su conveniencia a toda costa. Y como vemos, un pecado conlleva a otro. Aquí Abraham básicamente está mintiendo. Nos agrega que la mujer fue llevada a la casa de Faraón e hizo, versículo 16, bien a Abraham por causa de ella, el Faraón. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Aparentemente tuvo una recompensa por hacer ese mal. Y es que si contrastamos, hermanos, todos estos bienes que recibió por hacer algo malo, en contraste en permanecer en la voluntad de Dios en medio de una hambruna. Aquí él obtuvo ovejas, vacas, siervos, criadas y obtuvo gran riqueza, pero no era una buena riqueza porque era producto de haber fallado en la fe. Aún así, Dios permitió que se diera esto. Algo muy importante, aunque Dios lo haya permitido, que Abraham tuviera eso, que nos fijemos que dice que tuvo criadas y siervos. Y muchas personas ven en este punto que Agar, quien aparece en el 16:1 como una criada egipcia, fue justamente obtenida aquí. Fue criada de Sarai en este punto. Aquí comenzó, muchos observan que aquí comienza a vivir Agar en la casa de Abraham. Entonces, sí, tuvo una recompensa material por algo, y Dios permite eso, por algo que hizo mal. Pero esto también le va a traer una gran amargura. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Es muy importante que veamos que la integridad de Sarai no podía ponerse en duda, porque siendo la esposa de él, en ella se iba a cumplir la promesa que Dios le dio de ser una nación grande. Hermanos, si lo lógico es de que si a mí me vienen a decir, usted va a ser padre, es de mi esposa. Entonces la integridad de Sarai no podía ponerse en tela de duda estando en la casa del faraón. No podía hacer eso. Es muy importante ver que Dios también protege la integridad por la promesa que le da a Abraham. Luego, en los versículos del 18 al 20, tenemos al faraón reclamándole a Abraham: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer, sino dijiste que era tu hermana, poniéndome a mí en ocasión para tomarla por mujer? Entonces lo que dice es que la tome y que se vaya, y se encarga que los guardias saquen a Abraham y todo lo que le había dado con su mujer. ¿Qué es lo importante de este pasaje? Es de que un pagano reprende a Abraham por su mal testimonio. Y es algo que cuando uno peca, hermanos, llega a cierto punto en el pecado, que hay una reprensión de un pagano.
Y en nuestra vida, hermanos, ¿cómo es de que nos portamos? ¿Qué testimonio damos? ¿Será que damos pauta a que personas incrédulas nos reprendan por algún hecho que cometemos? Sé que nosotros tenemos que dar un buen testimonio y a veces la voluntad de Dios se ve mal en el mundo o al juicio del mundo, la voluntad de Dios, pero nosotros primero tenemos que mantenernos en esa voluntad y dar un buen testimonio a las personas que tenemos alrededor. Aquí a Abraham lo está reprendiendo un pagano, un incrédulo. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos portamos mal en la sociedad, incluso las personas que no son cristianas nos reprenden y damos tan mal testimonio a veces que dicen, para ser como él, mejor no soy cristiano. Si el testimonio es tan malo de una persona, entonces hablan de ¿para qué voy a ser cristiano si voy a ser así como él, de una mala persona? Y por eso es de que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. La gran comisión es hacer testigos y enseñarle todas las cosas, pero una gran parte de eso es ser nosotros unas personas que den un buen testimonio, siempre estando en la voluntad de Dios. En el capítulo 13 vamos a ver la separación de Abraham y de Lot. En el 3 y en el 4 se ve que Abraham regresa a la tierra y lo que hace de primero es adorar a Dios. En el 8 vemos que hay un altercado entre los pastores de Abraham y de Lot, y por eso es de que deciden separarse en ese momento. Abraham le pide ir en una dirección contraria a lo que él iba a tomar, a Lot. Y algo muy importante es de que en el versículo 10, la forma en que Lot toma las decisiones es la misma forma en que un cristiano, porque vemos que Lot fue salvo porque era creyente, pero nosotros lo podemos aplicar cuando un cristiano es inmaduro y ve con los ojos las cosas del mundo y es más atraído a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Por eso resaltemos ahí en el versículo 10 que dice: y alzó Lot los ojos y vio la llanura del Jordán, y todo era de riego como el huerto de Jehová, dice, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Lot, hermanos, no consulta a Dios, sino se deja llevar por los criterios mundanos. Él ve las riquezas que hay en esa parte del mundo y en vez de consultar a Dios para ver si es la voluntad de irse hacia esa dirección, solo ve lo rico que él puede ser, ve lo material, las ganancias que puede tener. Y eso nos muestra de una persona de fe que es inmadura y que se deja llevar por ciertos criterios mundanos. Si Lot hubiera consultado a Dios, posiblemente se hubiera ido para otro lado. Aún así, estaba en las manos de Dios, porque Lot se va y lo que hace Jehová es hablarle a Abraham, que se quedó con la parte más fea a los ojos del mundo, pero lo que hace es confirmarle el pacto, porque Dios le dice a Abraham que alce sus ojos
sobre la tierra, y desde el lugar de donde está, del norte a sur, del oriente al occidente, toda la tierra que Abraham ve, se la dará a él y a su descendencia para siempre. Versículo 15. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces, lo que nos enseña esto es de que aún con la parte que económicamente se ve más miserable, es mejor cuando está dentro de la voluntad de Dios. Y creo que muchas veces nosotros en estos países en vías de desarrollo hay muchas personas, y un gran problema es la migración en nuestros países, que ven otros países y ven la riqueza de esos países, la riqueza económica, aunque moralmente estén degenerándose los países ya desarrollados. Y eso trae los problemas, como es justamente la opinión de Lot en irse a Sodoma, porque vio la riqueza de las personas, pero no vio cómo estaba moralmente la sociedad en esas ciudades. Y a veces, hermanos, tenemos que observar que quizás no estamos en el país más desarrollado, pero también no estamos en un país que se está degradando a pasos agigantados la moral de la sociedad. Creo que, como en todos lados, la moral, lo ético de la sociedad se está descomponiendo aquí y en cualquier parte del mundo. Pero hay países que van a pasos agigantados, y justamente es porque prefieren las riquezas a las cosas de Dios. No estoy diciendo que las riquezas sean malas, como nos dice Santiago, no son las riquezas. Santiago nos dice el amor a las riquezas es lo malo, hermanos. Y por eso es de que es muy importante tomar decisiones, pero siempre teniendo a Dios en cuenta de primero. Algo que es importante en el versículo 17 es que Dios le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré la tierra. ¿Y qué es eso? Ese acto de ir a lo largo y a lo ancho de la tierra es un reclamo legal que hace Abraham. Había una práctica en Egipto que era cuando se moría un faraón y llegaba uno nuevo, iban en una procesión alrededor de las murallas. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Es un reclamo legal sobre la tierra. Aunque Abraham no haya tomado posesión de ellas en ese momento, sí está haciendo un reclamo legal con las instrucciones de Dios. Y vemos otra vez que él vivía en tiendas. Ahora en el capítulo siguiente vemos algo que pasa de la invasión de 4 reyes de Elam, Sinar, Elzar y Goim hacia 5 reyes donde estaba Lot. Aquí vemos un mapa de la ruta que tomaron estos 4 reyes. Eran reyes que vivían relativamente lejanos, donde encontramos a Elam, Sinar, Elzar y Goim. Y estos reyes viajaron todo este tramo porque los 5 reyes que estaban en el área donde vivía Lot eran personas o reyes que estaban en vasallaje, es decir, les pagaban impuestos a estos reyes lejanos. Y aún así se opusieron, y por eso es del viaje tan largo. Si se recordarán,
les hablé de Sargón. Sargón, hermanos, tenía aproximadamente 5,000 hombres en su ejército cuando conquistó estas regiones de Goim, Elzar, Sinar y Elam. Y lo que nos dice la historia era que es un alrededor de 5,000 personas. Solo es para que nos podamos dar una idea del tamaño del ejército de estos 4 reinos, que llegaron y tomaron preso a Lot, y por eso es de que le dieron aviso a Abraham. Abraham tenía 318 siervos, y eran siervos. Cuando les hablo de 5,000 efectivos, eran soldados, eran personas entrenadas. Entonces aquí también vemos que ese rescate que tiene de Lot es algo de la providencia divina. Algo importante es de que vemos que Lot no es de que se haya arrepentido y se haya regresado con Abraham. No, él regresó a su casa en Sodoma. Y el rey de Sodoma le dice que tome botín, pero Abraham lo rechaza. Creo que por todo lo que ha vivido Abraham es de que ahora comienza bastante a ver que lo material y el sustento viene de Dios, y por eso le dice que prefiere no tomar nada, porque no vaya a ser que alguien diga que es por las riquezas o el botín de esa guerra que Abraham se enriqueció, y no por la providencia divina. Entonces llegamos aquí al pasaje de Hebreos 11, que nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Dios no es que le haya dado un mapa a Abraham y le haya dicho aquí tienes que ir. No, lo fue guiando, pero Abraham iba a un lugar desconocido. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Como les dije, a ellos se les confirmó el pacto abrámico. Y es muy interesante, como les hemos estudiado, de que Abraham era alguien que estaba estable en Ur y luego se estableció en Harán, pero aquí vivía en tiendas porque se sentía extranjero en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había dado, en la tierra que Dios le había dicho que reclamara, que hiciera un reclamo legal. Pero él habitó como extranjero en esa tierra. ¿Y por qué, hermanos? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, aunque Abraham, Isaac y Jacob hayan vivido como extranjeros en esa tierra porque ellos esperaban la ciudad cuyo arquitecto es Dios, y Dios es el constructor, es una ciudad celestial. Ellos sí sabían que la voluntad de Dios era estar en esa tierra. Y lo que nos enseña es de que aunque nosotros tengamos diferentes facultades y bienes acá en esta tierra y provisiones que Dios nos da, tantas bendiciones que tenemos porque Dios nos da, hermanos, Dios nos provee aquí en esta vida terrenal. Nosotros, hermanos, nuestra visión, lo que debemos de esperar, aunque no es para despreciar este mundo, es
esa ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios y constructor. No es algo que nosotros tengamos que vivir afanados en este mundo. Y por cierto, yo personalmente, a mí Dios no me ha prometido nada de terrenos en esta tierra. A Abraham, a Isaac y a Jacob sí les prometió que iban a tener un territorio físico. Aún así, hermanos, su anhelo no era tener la tierra, su enfoque no estaba en esta tierra, sino era en lo celestial. Sabían que la promesa que Dios les daba era real, pero su afán no era esta tierra. Sabían que Dios iba a cumplir la promesa de tener una bendición y una nación grande aquí en la tierra, pero su anhelo, lo que esperaban, no se quedaba en esta tierra. Dios iba a cumplir y va a cumplir, y estamos seguros que va a cumplir la promesa de darle a los hijos de Abraham esa tierra. Pero hermanos, eso no quita que estemos esperando lo celestial. También, para terminar, tenemos en el último pasaje, en el último fragmento, la llegada de Melquisedec y que Abraham le dio los diezmos al Melquisedec. Hay personas que hablan de que este diezmo es antes de la ley y entonces con esto hablan de que es forzado dar diezmos. Y nosotros, hermanos, la posición de la iglesia siempre ha sido de que no es una obligación dar diezmos. Si usted va a dar diezmos, como hemos hablado en ocasiones diferentes, hágalo con corazón, no como una cuestión o un hábito que hay que hacer. Cuando usted dé su ofrenda, hágalo de corazón, con alegría, porque quiere adorar y alabar a Dios, no porque es una obligación o una tradición. Estos diezmos que Abraham le dio a Melquisedec no es lo mismo que lo que Moisés pide al pueblo de Israel. Si bien es una costumbre semítica, dar diezmos no era una obligación como lo era para el pueblo de Israel. Esto es muy importante, hermanos, porque los israelitas tenían diferentes tradiciones. Por ejemplo, usted no se viste de cilicio cuando está de luto. Y nadie le está hablando de que lo haga. Pero era una tradición, una costumbre semítica dar el diezmo. Claro, eso se volvió obligación para el pueblo de Israel y es muy importante para el pueblo de Israel. Usted y yo, que no somos judíos, no tenemos por qué estar obligados a dar diezmos. Pero lo que sí podemos aprender de Abraham es de que esa ofrenda es parte del agradecimiento de la victoria que Dios le dio a Abraham. Y es muy importante estar agradecidos con Dios. Y si se recordarán, en Levítico tenemos diferentes ofrendas según lo económico, la posibilidad económica de las personas. Pero el punto es de que podemos demostrar el agradecimiento que le tenemos a Dios con eso, con la ofrenda, que es parte de nuestra adoración a Dios, dar ofrendas. Entonces, hermanos, también tenemos algunas cosas con Melquisedec que algunos opinan que era Cristo preencarnado, otros, y es nuestra postura, que es como una figura de Cristo preencarnado, basado en lo que nos dice Hebreos.
Hermanos, estudiar a Melquisedec es algo muy interesante, muy importante. Sin embargo, como ya hemos avanzado en el año, el próximo domingo no tenemos un video como tal, sino que esperamos que nos podamos reunir el sábado 25 de diciembre a las 3 de la tarde para nuestro culto de Navidad vía Zoom. También el sábado 1 de enero, igual vía Zoom a las 3 de la tarde, vamos a tener nuestro culto de Año Nuevo. Y los invitamos a todos a participar, hermanos. También eso implicaría que hasta el domingo 9 de enero vamos a seguir estudiando la vida de Abraham. Y los invito a leer el capítulo 15 al 21, que es el otro fragmento que el autor de Hebreos nos da el segundo aspecto de la fe de Abraham y cómo es en la descendencia de él que se muestra esa fe, la fe de Abraham y de su esposa. Entonces es sábado 25 de diciembre a las 3 de la tarde, sábado 1 de enero a las 3 de la tarde vía Zoom. El enlace lo dejamos en la descripción de este video o también pueden meterse a la pestaña de comunidad del canal de YouTube para ver el enlace. Y entonces hasta el 9 de enero vamos a seguir estudiando la vida de Abraham. Y lo importante, vamos a ver por qué nuestra posición teológica es dispensacionalista, es decir, por qué hacemos una gran diferencia entre la iglesia e Israel. Con eso, hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre porque grandes son tus misericordias para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido ver los aciertos y desaciertos de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe, Señor. Y si él fue o llegó a ser llamado así, Señor, es porque tú en tu misericordia lo elegiste y lo tomaste de Ur de los Caldeos, Señor. Sabemos que esa elección es soberana y es tuya, Señor, tanto para Él como para nosotros. Y nosotros, como hijos tuyos, reconocemos esa soberanía y nos queremos someter a ella, Señor, haciendo tu voluntad. Ayúdanos a imitar las cosas buenas que tiene Abraham, Señor, su fe, el hecho de dejar sin saber a dónde tú lo llevabas su tierra, Señor, es un acto de fe muy fuerte, Señor, y danos esa fe. Engrandece nuestra fe, Señor, para que podamos hacer cosas así. Y cuídanos también, Señor, de dar un buen testimonio para que esas personas que no creen en ti vean en nosotros unas personas que se portan bien, que hacen tu voluntad y hacen el bien también a la sociedad y que sea para gloria y honra tuya todo lo que hagamos. Que con nuestro testimonio también podamos dar testimonio de la fe que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos y bendícenos en todas nuestras actividades en esta semana que viene, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.